que Juan y Ana se portan mal y antes de su fallecimiento decide cambiar su testamento y solamente dejar a Pedro. Lo último que he realizado, por eso dice, ¿no? En esa conceptualización dice declaración de última voluntad. Si él ha decidido a última hora cambiar solamente a favor de Pedro, entonces esa es válida, ¿ya? Entonces, ese es un elemento que tienen que tomar Sí, en no cuenta. sé, no me han dicho nada. Yo ¿Qué pasó? necesito un momento a todos los cursantes Ya, sí. de las 12. No se puede. A ver, yo necesito lo silenciaremos a nuestro compañero. Entonces, cuando hablamos del testamento, estamos hablando de esa persona que va a disponer de sus bienes o parte de ellos para que surta efectos a futuro a favor de sus hijos después de su muerte. ¿Qué sucede en nuestra legislación? ¿Qué dice nuestro Código Civil? En el Código Civil ya nos habla del testamento y en el artículo 1112 nos dice el testamento en general. Por un acto revocable de última voluntad, ahí está, lo que les decía hace un momento. Lo último que él va a determinar es lo válido. Por eso dice, por un acto revocable, o sea, puedo cambiar. Si hoy dejo a Juan, mañana o los días antes de morir puedo dejar a otra persona. Por un acto revocable de última voluntad, una persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte dentro de lo permitido por la ley, para que este acto tenga efecto después de su muerte. La parte no dispuesta se sujeta a las reglas de la sucesión legal. Ahí está, ¿a ver? Entonces, eso en cuanto a lo que se refiere, una conceptualización que también nos da el Código Civil. Ahí está, ahí también lo tenemos, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que se refiere a nuestro texto, vamos a retornar a la época del derecho humano. Ya hemos visto que ya en las institutas de Justiniano ya nos hablaba del testamento. Y esa conceptualización que nos ha dado, le hemos arrastrado hasta ahora y la hemos actualizado. A la época del derecho romano, teníamos distintas formas de testamento que han ido cambiando en el transcurso del tiempo. Y estas formas antiguas de testar se muestran de estas 4 formas. Primero, tenemos el testamento Calatis Comitis. ¿A qué se refiere este testamento? Este testamento era otorgado, pero por el jefe de familia. Para ello, se tenía que reunir el pueblo en comicio y era en esta comitia curiata que él, ¿no?, extendía su testamento. Esto generalmente lo usaban en tiempos de paz, es decir, lo daban en esta época, frente a lo que es el testamento in prosentu. El testamento in prosentu ha tenido su utilidad, pero para los militares romanos, o sea, hablamos de los legionarios. Este testamento in prosentu era pues una declaración que hacía el militar, ¿no? Podemos decir, como estaba en situación de guerra, lo hacía pues de manera apresurada, de manera precipitada, ¿no? Por emergencia del momento. Ahora, si esta persona, este militar, moría, este testamento era leído, ¿no?, para su familia. Pero si este militar salía victorioso, o sea, su batalla había salido vencedora, o en alguna ocasión lo licenciaban, entonces automáticamente el testamento in prosentu quedaba nulo. ¿Por qué? Porque solamente se ha dado en situación de emergencia, o sea, en la posibilidad de que pueda fallecer en guerra. Pero si sale libre, si sale licenciado o sale victorioso, él tranquilamente en el momento oportuno que considere necesario, podía realizar su testamento. Luego tenemos el testamento per as libra. ¿Qué significa? Por medio del cobre y la balanza. No se olviden que en la época del derecho romano
después de la Roma antigua, posteriormente va creciendo la población, ¿no? Y también va creciendo la riqueza, o sea, el aspecto económico. Y los juristas van analizando una forma de hacer o de dar el testamento. Y estos dos testamentos que hemos mencionado, tanto el testamento Calatis Comitis como el testamento Improcentum, les parecía insuficientes, ¿no? Entonces, crean esta otra forma de realizar el testamento a través del cobre y la balanza. Dicen, este es el más completo. ¿Por qué? El testamento se da en una especie de venta a un tercero para que traspase a su debido momento, ¿no? Estos bienes a favor de los terceros. Otro punto es que este testamento podía darse de manera oral o escrito por el bronce y la balanza. Y además, esta forma de testamento ha permanecido por mucho tiempo en la época clásica. A ver, cuando dice da el testador en una especie de venta, le da un tercero para que traspase a su debido tiempo a los herederos. Un poco de esto se ha arrastrado a nuestra legislación actual. ¿Qué quiero decir? Actualmente el testador realiza su testamento, ¿ya? Realiza su testamento. Él puede realizarlo él personalmente o puede hacer que se lo haga otra persona, dictar, ¿no? Este testamento, claro que no va a ser la entrega física de los bienes. Este testamento puede dar a guardar a un tercero, que actualmente se llama albacea o cuidador del testamento. Cuando él fallezca, el albacea va, al momento que lo convoquen, él va a ir con el testamento y entregar para darse lectura al testamento, ¿no? Él entregará el testamento, este es el testamento que me ha dejado el testador, se abre ante el juez y el juez va a hacer que se dé lectura para que se cumpla todo lo que ha decidido el testador. Se ha arrancado, se ha arrastrado parte de esta forma de realizar testamento a nuestra actualidad. Y vamos a ir viendo, sigue más. ¿Qué pasa con el testamento no ocupativo? Esa forma de realizar el testamento ha sido aquel que ha recibido más reconocimientos, por ejemplo, en el caso de las constituciones imperiales. Digamos que es la última forma de realizar el testamento, pero más actualizado y que nuestra legislación y las otras legislaciones modernas han tomado con ciertas o algunas modificaciones. ¿Qué sucede con el testamento no ocupativo? Dice, se tiene que realizar el testamento, pero frente a 7 testigos, quienes deben oír la última voluntad del testador, ¿no? Entonces, es un elemento fundamental en esta forma de realizar testamento que hoy las otras legislaciones, así como nuestra legislación, ha tomado. En Bolivia, ¿no? Actualmente, cuando una persona realiza su testamento, la realiza pues frente a testigos, ¿no? Y precisamente el artículo 1127 del Código Civil nos dice, a ver, se los voy a leer. El testamento cerrado se escribe en papel común por el mismo testador, quien después de firmarlo y cerrarlo en una cubierta, personalmente le entregará al notario ante 3 testigos vecinos, manifestando de viva voz que contiene su testamento. Si el testamento está hecho en máquina de escribir o por persona de su confianza, el testador deberá rubricar en cada una de sus hojas. ¿Ve? Entonces, hemos arrastrado parte de esta forma de realizar el testamento. En el testamento no ocupativo, ¿no? Se exigía 7 testigos para que presencien y oigan el contenido del testamento. Actualmente en nuestra legislación también
se consigue, se tiene y se debe conseguir 3 testigos quienes deben oír y saber el contenido del testamento del testador en nuestra legislación, ¿no? Eso en cuanto a lo que es nuestra legislación. Volvamos nuevamente al derecho romano. Tenemos, en cuanto a lo que se refiere el testamento, reformas que se ha dado en la época del derecho pretoriano. Vamos viendo todavía el desarrollo del testamento. En cuanto a lo que se refiere al tema de sucesiones, ha habido una serie de reformas, ¿no? Por ejemplo, se ha llegado a formalizar el hecho de que tengan que convocarse a 7 testigos para presenciar cuando un testador está extendiendo su testamento, pero con un requisito, que el testador lo realice en unas tablillas, así como están viendo en pantalla. Su testamento debía realizarlo en unas tablillas y luego deberá declararlo oralmente. Eso ante los testigos que nos señalaba el nuncupativo. Entonces, a esta forma de testamento lo han llamado un testamento oral. Además, no solamente eso, otra modificación que han incorporado ha sido el bonorum possessio, posesión de bienes. Esta es más o menos una herramienta que, del cual, o se puede decir, se ha otorgado al pretor o al juez. ¿Para qué casos? Puede suceder que el causante, ¿no?, haya fallecido, pero sin haber realizado el testamento. Y el Estado o el juez o el pretor lo que hacía que cuando una persona ha fallecido sin testamento, era el Estado quien se encargaba de distribuir el patrimonio del causante a favor de sus herederos, ¿no? Sin la necesidad de que estos pidan al pretor o al juez, ¿no?, que se los llame herederos. Eso es lo que en la época del derecho romano se conoce como la hereditas. Actualmente nuestra legislación también contiene lo mismo. ¿Qué quiere decir? El Código Civil, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 1002, en el artículo 1002, ¿no?, nos dice, a ver, se los voy a dar una lectura, por favor. Entre los herederos legales, unos son forzosos, llamados a la sucesión por el solo ministerio de la ley. Hasta ahí les voy a dar lectura. O sea, si el causante ha fallecido sin haber realizado testamento, dice, los hijos, la esposa, automáticamente se constituyen en herederos. Ha habido un conflicto grande con respecto a ello. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil dice, deberá declararse de heredero dentro de los 10 años. Pero el Código Civil dice, automáticamente se vuelven herederos. Entonces, esa discusión todavía sigue vigente y está en la espera de que en esta modificación que se realice al Código Civil se uniforme, ya sea con el Código Procesal Civil o con el Código Civil. Dice. Oh. Entonces, automáticamente, si una persona fallece, ya sus herederos se constituyen en tal. Y supuestamente no habría la necesidad de presentar tu demanda y solicitar lo que conocen, ¿no?, la declaratoria de herederos. Pero, como les digo, hay una contraposición. El Código Procesal Civil dice, tiene que pedir de ser declarado herederos, ¿no? Y por eso es que necesariamente cuando fallece alguien, los herederos tienen que ir al notario y plantear o presentar su aceptación a la herencia
para realizar el cambio de nombre, o sea que ya entre estos bienes a su nombre. Vamos a ver qué pasa con el Testamentum Tripertum de la época imperial. Doctora, Este testamento ha tenido la influencia de estos tres derechos, del derecho pretoriano, ha tenido la influencia del derecho civil antiguo y de las constituciones imperiales. doctora, buenas noches. Una consulta, disculpe. Usted Dime, está hablando. ¿Erfilia? Sí, ¿Erfilia? ¿Qué sí. sucede, Erfilia? Una consulta, doctora. Dime. Usted ha comentado del Código Civil Sí, que automáticamente son declarados herederos la esposa y los hijos. Pero ¿qué pasa si la esposa no son casados, pero han convivido y resulta que ha fallecido así de manera repentina con esto del COVID ya. y, y no se puede declarar como herederos? En este caso, ¿qué sucedería si no son Ya, casados? gracias, Erfilia. El código de familias ahora es más amplio, pero, ay, perdón, es más amplio. Cuando soy solamente la concubina, para hacer mi declaratoria de herederos, tengo que pedir que se declare matrimonio de hecho. Si hemos convivido con el difunto y tengo hijos y puedo demostrar este aspecto, tengo que acudir ante un juez para que declare matrimonio de hecho. Con la sentencia que emita el juez, esto se lleva a Ceresi y Ceresi te va a extender un documento con el cual puedes demandar tú o puedes pedir la aceptación de la herencia. Es así como se realiza. ¿Ya? Esa era su pregunta, ¿no ve, Erfilia? Sí, sí. Muchas gracias, Eso doctor. es. Se hace la aceptación, digo, la declaración de matrimonio de hecho. Y con eso hay que ir para pedir la aceptación de la herencia. Ahora, si ella no quiere, es un trámite, puede, si sus hijos son menores de edad, si son pequeñitos, porque ellos no tienen todavía la capacidad de obrar, puede la madre, la concubina, por la parte de los hijos, hacer la demanda o la solicitud de aceptación de herencia, porque ella es la tutora legal de los niños. Y los niños lógicamente llevan el apellido del causante, del difunto, entonces puede realizar. Pero si ella más quiere recuperar la parte que le corresponde como esposa, entonces puede hacer la declaración de matrimonio de hecho. A no ser, y voy ahí a ampliarme, a no ser que el varón haya tenido otro matrimonio, o sea, haya estado casado. Muchas veces pasa de que se han casado, no ha sido un matrimonio bueno, se ha dado la ruptura. Entonces, en ese caso, el varón se aleja de la pareja, pero no presenta la demanda de divorcio. Simplemente se aleja y hace otra familia con otra pareja, tiene otros hijos y luego fallece. En ese caso, la esposa no va a poder realizar la demanda de matrimonio de hecho porque el señor aún sigue casado. Lamentablemente, la que es esposa y la que tiene el certificado de matrimonio inclusive puede reclamar derechos. Lamentablemente. ¿Ya? Gracias, Bueno, doctora. no hay de qué pide. Estábamos hablando del testamento tripertum. Les decía que este testamento tripertum ha recibido la influencia de estos tres derechos y hace una modificación bien importante en cuanto a lo que es la forma de realizar el testamento, ¿no? Establecen que tiene que realizarse ya no oral, sino de manera escrita, en papiro o en papel, ¿no? Es una incorporación fundamental. Y también un segundo requisito, se mantienen los 7 testigos. Tiene que tener los 7 testigos. Estos testigos tienen que tener conocimiento del rol como testigos, ¿no? O sea, oír cómo se va a realizar el testamento. Ese es un elemento fundamental que tienen estos testigos. Eso en cuanto a lo que se refiere a
la influencia de este derecho en el testamento tripeto. Vamos a ver quiénes no pueden ser testigos. Quienes no pueden ser testigos. En la época del derecho romano, no podían ser testigos la mujer, ¿no? El sordomudo, el pródigo, el siervo, el ciego y el que carece del testamento facti. O sea, aquella persona que no podía extender testamento. No se olviden que en esta época del derecho romano se le daba esta plena facultad a aquel que era ciudadano romano. ¿Ve? Y muchas veces estas personas que hemos mencionado no gozaban de ese derecho que gozaba un ciudadano romano. Entonces, simplemente estas personas no podían ser aceptadas como testigos. Ahora, ¿cómo lo realizaban el testamento? Era escrito, podían hacerlo en mano propia. El testador lo realizaba en mano propia. Y si no sabía escribir, entonces se conseguía un octavo testigo, ¿no? A quien le dictaba y quien podía escribir, ¿no? Por el testador. Era él quien escribía, pero el testador le dictaba. Y este octavo testigo era quien firmaba al pie del testamento. Y también firmaba en el sobre del testamento. Entonces, era como en esa época se llevaba la elaboración, el faccionamiento del testamento. Ahora, esto que les acabo de mencionar, de realizarlo en mano propia, realizarlo en un papel frente a testigos, y si no sabe firmar frente a otro testigo a ruego, también lo tenemos en nuestra legislación. Y es así que el artículo 1145 del Código Civil nos dice, ¿no? Condiciones para ser testigo. Para 1145, para ser testigo testamentario, se requiere ser mayor de edad de uno u otro sexo, hallarse en el goce de los derechos civiles y conocer el testador. Les voy a hacer notar algo fuera de lo que es el código, el testamento. Si ustedes escuchan, dice, hallarse en el goce de los derechos civiles. En este momento no conocemos ninguna persona que no goce del derecho civil. O sea, no conocemos ninguna persona esclava. Esto nos da a entender que el Código Civil es muy antiguo, nuestro Código Civil. ¿No ve? Porque actualmente no hay nada de eso. Vamos, regresaremos. Para ser testigo testamentario, se requiere que sea mayor de edad. O sea, ¿qué significa esto? Que no pueden ser testigos los menores de edad. Necesariamente tiene que ser una persona mayor de edad. ¿Qué sucede? Cuando una persona quiere dar su testamento, generalmente puede acudir ante el notario de fe pública y acompañado de sus 3 testigos. Pero puede presentarse también otra situación, que esté muy mal, muy enfermo y que necesariamente quiere él dar su testamento. Entonces, en este caso, pueden convocar a los vecinos, ¿no? De la zona, y quienes generalmente son los que se presentan, es, por ejemplo, el presidente de la Junta de Vecinos, un vecino que está al lado. Entonces son a ellos a quienes se va a rogar para que ellos se presenten y testifiquen, oigan el testamento que va a emitir el testador. Y de igual manera, al igual que nos señalaba el testamento tripertum, los testigos tienen que oír lo que el testador
determina como su última voluntad, ¿no? Esa es la función. Igual esto se arrastramos de la época del derecho romano. Dice, ¿no? En el 1147, los testigos, dice, permanecerán reunidos en un mismo lugar y continuando un mismo acto desde el principio hasta el fin del otorgamiento, debiendo ver y oír al testador y entender bien cuanto diga. Si el testador no habla el idioma castellano, se estará dispuesto al 1144. O sea, una persona que pueda interpretar o traducir el idioma. Eso en cuanto a lo que es la presencia de los testigos. Tienen que cumplir ese rol de oír, presenciar. Por ejemplo, que ellos vean que el testamento, por ejemplo, esté escrito por el mismo testador. O como decía en el tripertum, y pasa nuestra legislación, que el señor o la señora no sepa escribir ni leer. Entonces se convoca un cuarto testigo a ruego, quien va a escribir por él, ¿no? A quien le va a dictar y quien debe firmar en la parte final del testamento. No es nomás decir, bueno, 3 testigos y ya se acabó el asunto. No. Tiene sus efectos el llamar a los testigos. ¿Qué quiero decir? Cuando el señor fallezca, este testamento que ha realizado, lógicamente sus herederos van a pedir que se abra, o sea, que se dé lectura a este testamento para saber qué es lo que ha determinado su causante. ¿Qué es lo que ha decidido? Y para determinar ese aspecto y no se haya dado, por ejemplo, sustitución de testamento o que lo hayan abierto el testamento, para ese efecto, cuando fallece la persona, el juez va a convocar a los testigos y al que guarda el testamento para que den fe de que es el mismo testamento que ha otorgado el testador, ¿no? Incluso en la audiencia el juez le pregunta, ¿este es el sobre que ha entregado el testador? Les dice a los testigos que han firmado, que han presenciado. También les pregunta si el sobre que han visto no ha sido alterado, no ha sido vulnerado, o sea, puede ser que por un costado esté abierto, modificado. Entonces les pregunta a estas 3 personas que han presenciado, les dice, este es el testamento, inclusive sobre el contenido, porque lo que va a hacer el juez es abrir el testamento y va a hacer que se lea el contenido. Se lee el contenido y les va a preguntar a los testigos si ese era el testamento que había extendido el testador, si eso es lo que ellos han escuchado. Y no solamente ellos, sino también va a preguntar a los testigos si en ese momento en que el testador ha dado el testamento, él no carecía de su facultad mental, o sea, si no estaba desvariando. Por eso cuando el notario recibe a una persona, más que todo si es mayor de edad, y muchas veces los viejitos entran en la demencia senil, o sea, empiezan a desvariar, no es coherente lo que hablan. Entonces, el notario cuando recibe una persona anciana le va preguntando y le va analizando, le hace determinadas preguntas, su nombre, dónde vive, y si es que responde de manera coherente, entonces va a dar válido el acto. Pero si esta persona va a ir desvariando, no va a ser coherente en lo que responde, el notario rechaza el acto que quiera realizar esta persona, ya sea mayor o joven, ¿no? Si está desvariando, simplemente no se acepta. Entonces, el juez cuando los llama a los testigos, pregunta, les dice, cuando se ha dado el testamento, ¿la persona estaba en su pleno uso de su facultad mental? Les pregunta. Y si ellos han visto que si estaba perfectamente el señor, dirán, sí, señor juez, estaba en su pleno uso de sus facultades mentales.
Entonces, ustedes verán que es un elemento importante ser testigo de un testamento, porque posteriormente los convocan para que difieren muchas cosas que ellos han visto en ese momento. Finalmente vamos a ver, por lo menos de la primera parte de este tema, ¿qué pasa con aquellos que no pueden ser testigos, ¿no? En nuestra legislación, porque igual que en la época del derecho romano antiguo, también actualmente hay personas que no pueden ser testigos. ¿Y qué dice el 1146? Dice, no pueden ser testigos quienes se hallen privados de la razón por cualquier causa. O sea, está hablando de los dementes declarados, o sea, de aquellos, lo que conocemos comúnmente como loquitos, ¿no ve? Es personas enfermas mentales. No pueden ser testigos. Otro, no pueden ser los ciegos, los sordos y los mudos. ¿Por qué no podrán ser ellos? ¿Alguien me puede decir? Hola, ¿hay alguien ahí? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. A ver, dame luces. Sí, ¿Por qué doctora, no buenas pueden noches. ser? Bueno, yo comprendo más que todo que una persona que está enfrente de oído, de visión y de palabra, no podría expresar de forma clara lo que ha oído o ha visto, lo que una persona que está emitiendo su voluntad no podría declarar de forma, ¿cómo lo puedo decir? No, No no puede pueden expresar declarar. de forma clara la voluntad de la persona que está haciendo su testamento, doctora. Así es, así es, así es, Tatiana, gracias. O sea, para Gracias, ser doctora. testigos tienes que haber visto y oído, ¿no ve? Visto Exacto. y oído. Pero si es ciego y sordo, no ha visto ni ha oído. Y si es mudo, menos va a declarar lo que no ha visto y no ha oído. Entonces, por esas razones que no pueden ser testigos estas personas. Ahora, dice en el numeral 3, tampoco pueden ser testigos los ascendientes y descendientes del testador, o sea, su hijo. No pueden ser ni su hijo, ni su nieto, ni su bisnieto. No puede ser testigo ni su padre, ni su abuelo, ni su bisabuelo, etcétera, etcétera. Ni tampoco puede ser testigo su esposa o su esposo, o sea, su cónyuge. Cuarto, los herederos o legatarios, ni sus parientes dentro del tercer grado, ni los albaceas. El albacea es el que cuida el testamento, tampoco él puede ser testigo, solo es cuidador del testamento. 5, los parientes del notario. Muchas veces vas a la notaría y está la esposa, sus hijos, y no hay testigos. Testigos, le dice, no tengo, por favor, que sea la señora, le voy a pagar, dice, ¿no ve? Pero la señora había sido esposa del notario, no puede ser testigo. O el joven, dice, ¿no? Porque mayor de 18 años puede ser testigo, pero el joven es el hijo del notario, dice, no puede ser testigo. Y tampoco los parientes dentro del tercer grado, o sea, como les decía, ¿no ve? Hijo, nieto, bisnieto. Hermano, primo, tampoco pueden ser testigos. En general, quienes tengan interés directo en el testamento. ¿Quién puede ser esa tercera persona que tenga interés? Por ejemplo, un acreedor del causante, o sea, el acreedor del que va a fallecer, que se presente y quiera ser testigo. Tampoco, porque él tiene un interés, el cobrar su deuda a quien se declare heredero. No puede, porque tiene un interés. Quienes hayan sido condenados por delito de falsedad o perjurio. Ese es el delito de perjurio, falsedad, ahora es muy frecuente, mis estimados compañeros. Antes, la prueba testifical era válida para un juez, o sea, cuando una persona declaraba, el juez dictaba el fallo ante esa declaración, pero ha ido transcurriendo y en la Edad Media los juristas se dan cuenta de que la prueba testifical no debe ser considerada plenamente válida. ¿Por qué? Porque
han surgido dos elementos. Uno, que hay tanta pobreza que las personas, incluso como forma de negocio, se han prestado a declarar de manera falsa. O sea, hablamos de los falsos testigos que actualmente hay en las puertas del juzgado. Si ustedes se dan una vuelta por la FELCC, Ministerio Público, por los juzgados, afueritas van a ver determinadas personas sentaditas esperando a que los contraten para declarar. Incluso tienen cédulas de identidad, las mujeres vestidas de cholita, con vestido, con distintos nombres, no sé cómo conseguirán esos datos, pero están listos y prestos para declarar, y eso por ganar plata. Por esa razón, los juristas dicen, no puede ser considerada una prueba testifical para que el juez solo sobre esa dicte su fallo. Y el otro es que es la capacidad de retención de la persona. Con el transcurso del tiempo, si yo veo a una persona, digamos, hace 3 años, muy difícil me voy a recordar con exactitud el color de ropa que traía, qué accesorios llevaba. Entonces, por esa razón lo han ido eliminando lo que es la plenitud en la prueba testifical. Y más aún cuando hay falsos testigos. Y más, si a una persona puede darse que lo encuentren como falso testigo, tiene una sentencia, entonces su declaración no es pues creíble. No se puede creer porque esta persona puede dar un falso testimonio. Por eso, ni siquiera para hacer testamentos ni para entrar a juicio es válido este tipo de personas, ¿no? Que pretendan o que quieran presentarse como testigos. Eso sería en cuanto a esta primera parte de este tema. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Tatiana, vamos Tatiana, dale. Muchas gracias, doctora. Como usted mismo había mencionado que el Código Civil es algo antiguo, actualmente contamos con la tecnología, doctora. ¿Será válido, digamos, un testimonio grabado, doctora, ante un juez? Te aceptan la grabación, pero no se va a basar en eso su fallo. ¿Por qué? Porque no se olviden que por la tecnología, precisamente, esa grabación puede ser un montaje. Para ser válida esa prueba tiene que ser respaldada por otro medio de prueba, puede ser testifical o documental. Edgar, ¿qué dice Edgar? Edgar, luego Dorcas. Doctora, buenas noches, compañero. ¿Cómo está, Edgar? ¿Qué dice? Tengo 2 dudas, doctorita. Usted ha leído el artículo 1146 con relación a aquellos que no podían ser testigos. Me quedo en duda en el numeral 2. Usted dijo que el ciego, sordo y el mudo no podrían ser testigos. Sí. Es cierto, yo pienso que el ciego sí debe estar en su capacidad igual que el sordo, pero me queda duda con el mudo, porque sabemos de que existen mudos o esas personas, incluso existe una asociación, lo que es la LSB, la Lengua Señas Bolivianas. Yo creo que mediante eso podría haber un intérprete para que esto sea un testigo. Mi otra observación, licenciada, es con relación a, usted dijo 3 testigos, pero ¿qué sucede cuando estos 3 testigos son ausentes por alguna enfermedad o por muerte? Esa es mi duda, licenciada. Gracias. Ya, la primera. Para que sea testigo una persona ciega, sordo o muda, tendría que estampar su firma en el testamento y en el sobre, y a la vez tiene que llevar pues a su testigo, porque como no pueden hablar, tendría que llevarse 2 testigos más que sepan leer y escribir, ¿no? Tendría que llevarse 2 personas más para que estas personas hablen por ella.
de paso llevar el intérprete. Pero nuestro Código Civil es bien concreto en cuanto a no pueden ser testigos estas personas. Yo no lo puedo discutir y decir, bueno, no sé, por lo menos en el Código Civil no está establecido que estas personas sean recibidas como testigos. Si usted va a ir ante un notario de fe pública, pues yo siempre les digo, la norma es bien fría. O sea, la norma no siente, la norma no siente. No, y si dice la norma esto, se tiene que cumplir, es de cumplimiento obligatorio. Si usted lleva ante el notario un ciego o un mudo y le dice, pero tiene un intérprete, el notario le va a decir, pero el Código Civil dice, no puede ser testigo mudo. Simplemente se va a eso, mi estimado Edgar. La segunda pregunta, ¿qué pasa si el testigo muere o se fue a otra zona o se fue al exterior? Si murió, se puede convocar a sus herederos. Si falleció, se puede convocar a sus herederos, pero no para que ellos declaren cómo se ha otorgado el testamento, si el testador estaba en pleno uso de sus facultades mentales, sino se convoca a los herederos para que reconozcan la firma y rúbrica de su causante, del testigo que ha fallecido. Y si desapareció, no se sabe nada de él, se continúa con los otros dos testigos que quieren. Eso es. Dorcas. Recording stopped. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una consulta. Como dice que el testamento tiene que estar, el testador tiene que estar en pleno uso de sus facultades. ¿Y qué tal si lo ha hecho, por ejemplo, de alguien conocido, ¿no? Le había dejado, estoy dejando mi casa, sí, le ha puesto huellita, todo, pero estaba en el hospital, o sea, en los últimos momentos lo ha hecho. Ese documento, o sea, no sería documento porque no ha sido hecho ante notaría de fe pública, nada de eso. Pero ¿cómo se haría en este caso, licenciada? Ya, Dorcas, en el documento, cuando una persona no sabe leer y escribir, puede estampar sus huellas digitales, pero tiene que tener también otros dos testigos a ruego que den fe de las huellas digitales que estampe el testador. O sea, tiene que haber 5 testigos, 3 que den sobre el testigo y 2 que den fe de que las huellas digitales son del testador. Si no hay esos requisitos, tal cual establece el Código Civil, volvemos a la norma fría. Muchos testamentos que han sido realizados hacia la ligera no van a ser considerados válidos, más aún si no cumple con los requisitos de los 3 testigos. Y son pocos los testigos que se van a prestar a dar a dar validez a un testamento que ha sido otorgada por una persona que no estaba en su plenitud de facultades mentales. ¿Qué ha pasado? Y hay procesos donde uno de los hijos va al hospital, el señor definitivamente ya no está, ya está inconsciente, aprovechan la soledad y agarran y le hacen firmar, le hacen poner sus huellas digitales en la hojita y luego dicen, me ha dejado a mí. ¿Se dan cuenta? Ese es un proceso largo porque se tiene que investigar. Primero pedirán una información del médico, cómo estaba en ese momento. Pueden ir como testigos las enfermeras, los médicos, indicando de que en ese momento, cuando supuestamente ha extendido el testamento de la persona que estaba enferma, el señor ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y anular de alguna manera ese documento que además ni cumple con los requisitos de los testigos. Eso es. ¿Alguien más? Nos vamos. Bueno, nos vemos para la siguiente clase que vamos a continuar con la segunda parte de este tema. ¿Listo? Y les vuelvo a recalcar, la norma es fría, se aplica tal cual establece, ¿no? La misma. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Se cuidan. Muchas gracias, doctora. Chao, chao. Se cuidan. Hasta luego, licenciada.